Mi padre bramó. Eres nuestra vergüenza. Luego su jefe multimillonario me abrazó frente a todos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. El olor a metal pulido, a cuero recién tratado y a ese toque casi imperceptible de gasolina de alto octanaje siempre ha sido mi perfume favorito. Aquí, entre las entrañas de Imperio Motor, mi santuario, cada día es una sinfonía de herramientas que cantan, motores que rugen a la vida y el brillo satisfecho en los ojos de mis muchachos cuando una joya sobre ruedas queda lista. Hoy, por ejemplo, estábamos dándole los últimos toques a un Lamborghini del 68, un naranja encendido que parecía contener el sol. Don Magnus, un coleccionista sueco que más que cliente es un buen amigo, asentía con la cabeza, sus ojos azules brillando detrás de sus gafas de diseñador. Santiago, hijo. Su voz grave con ese acento cantarín resonó en el taller. Cada vez que pienso que has alcanzado la perfección, te superas. Esta restauración es poesía. Le sonreí, una sonrisa genuina de esas que nacen del orgullo por el trabajo bien hecho. Mis muchachos, un equipo de artesanos que son más familia que empleados, compartieron esa misma mirada. Pero justo cuando el Miura salía del taller en una grúa especial rumbo al aeropuerto, mi paraíso personal fue interrumpido. Mi celular vibró sobre la mesa de trabajo, cubierta de planos y herramientas especializadas. Era un mensaje en el chat familiar, ese que casi siempre ignoro. Recordatorio. La gran noche de Ricardo. Salón Alcázar, Hotel Presidente Intercontinental. 8 de la noche. Etiqueta rigurosa. Debajo una foto de mi hermano Ricardo sonriendo con esa suficiencia que tanto lo caracteriza al lado de su esposa Leticia, cuya sonrisa parecía más una mueca de catálogo. Ni un Santiago, ¿cómo estás? Ni un te gustaría venir. Solo la fría orden implícita de que uno ya debería saber cuál es su lugar, o más bien cuál no es. Un suspiro se me escapó. Pesado, cargado de años. Aquí en Imperio Motor. Soy el rey Midas de los autos clásicos. El hombre que susurra a los motores y los devuelve a la gloria. Mis talleres en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son la meca para los coleccionistas más exigentes del mundo. El dinero, gracias a Dios y a un esfuerzo sobrehumano, ha dejado de ser una preocupación hace mucho tiempo. Pero esa cicatriz, la del rechazo de mi propia sangre, esa sigue doliendo con una punzada sorda. Mi padre, Antonio Herrera, un hombre forjado en la tradición y el miedo al que dirán, para quien la imagen pública lo es todo. Mi madre, Isabel, un alma dulce, pero atrapada en la sumisión a su marido y la adoración ciega por su primogénito. Ricardo, el niño de oro, el genio de las finanzas. Y luego está Leticia, mi cuñada, una arbista de manual, cuyo único talento es gastar el dinero de Ricardo y mirar por encima del hombro a cualquiera que no encaje en su estrecho molde de gente bien. Y como olvidar a tío Javier, hermano de mi madre, el chismoso oficial de la familia, siempre listo para añadir leña al fuego con sus comentarios venenosos. Un recuerdo tan nítido como el cromo pulido de un Cadillac. Tenía 20 y pocos años. Acababa de anunciarles mi decisión de dejar mi prometedor puesto de ingeniero en una petrólea para abrir un taller mecánico. La cara de mi padre se descompuso, sus venas marcándose en el cuello. Más te valdría haber muerto que traernos esta deshonra. Me gritó sus palabras como latigazos. Un ingeniero, mi hijo, un ingeniero con futuro, convertido en un simple grasiento, en un mecánico de quinta. Eres la vergüenza de esta familia. Mi madre lloraba en silencio. Ricardo sonreía con superioridad. Sacudí la cabeza intentando alejar esos fantasmas. El rugido de un motor V12 que probaban en el dinamómetro me devolvió al presente. Tenía trabajo que hacer, un imperio que dirigir,
pero la sombra de la gran noche de Ricardo ya se cernía sobre mí. Un arrón oscuro en mi cielo, generalmente despejado. Otro evento familiar al que asistir por obligación. Otro desfile de hipocresías. Otra oportunidad para que me recordaran que para ellos yo seguía siendo el mismo fracasado de siempre, sin importar cuántos millones facturara Imperio Motor. Tenía 25 años, y el mundo, o al menos el mundo que mi familia había diseñado para mí, parecía estar a mis pies. Ingeniero químico con honores, trabajando para Petrocorp Internacional, una de esas gigantescas petroleras donde los sueldos eran obscenos, y las oportunidades de ascenso para alguien con mi perfil parecían ilimitadas. Recuerdo las cenas familiares de los domingos. Mi padre Antonio, inflándose como pavor real cada vez que mencionaba mi puesto, mi brillante porvenir. Ricardo, mi hermano mayor, ya empezaba a escalar en el mundo de las finanzas y entre los dos éramos el orgullo de la casa Herrera, la prueba viviente de que la educación y las buenas conexiones eran la clave del éxito. Leticia, entonces novia de Ricardo, ya me miraba con ese cálculo frío de quien evalúa el valor de un activo. Pero bajo la fachada del joven ingeniero prometedor, ardía otra llama. Mis noches y fines de semana no los dedicaba a codearme con la élite empresarial, sino a ensuciarme las manos en un pequeño cuartucho que había alquilado en la azotea de una vieja vecindad. Allí, rodeado de herramientas de segunda mano y el aroma penetrante del aceite quemado, me dedicaba a mi verdadera pasión de volverle la vida a motores viejos, a desentrañar los misterios de la mecánica de precisión. Ese rincón oscuro y caótico era mi verdadero santuario, mi escape de la rigidez y a menudo de la hipocresía del mundo corporativo. El punto de quiebre llegó durante una junta directiva. Se discutía un nuevo proyecto de perforación en una zona de manglares protegidos. Los informes de impacto ambiental eran una farsa, maquillados para obtener los permisos. Se habló de daños colaterales aceptables, de optimización de recursos que no eran más que eufemismos para encubrir una devastación ecológica a cambio de ganancias estratosféricas. Esa noche no pude dormir. El hedor de la corrupción, de la falta de escrúpulos, me asfixiaba. Al día siguiente presenté mi renuncia. No podía ser parte de eso. Necesitaba mirarme al espejo cada mañana sin sentir náuseas. Anunciar mi decisión en casa fue como detonar una bomba. Le expliqué a mi padre mis razones éticas, mi necesidad de hacer algo que me llenara de verdad. Algo con mis propias manos, abrir un taller mecánico de alta especialización. Su rostro pasó del desconcierto a la furia más absoluta. ¿Estás loco? Has perdido el juicio por completo. Bramó golpeando la mesa con el puño. Cambiar un salario de director, un futuro asegurado por la miseria y la grasa de un tallerucho. No eres hijo mío. Me niego a tener un hijo que elija ser un gato. Un don nadie. Ricardo soltó una carcajada burlona. Siempre fuiste un idealista estúpido, hermanito. Ahora te hundirás en tu propia mugre, pero no esperes que te lancemos un salvavidas. Leticia, con una mueca de asco, sentenció. ¡Qué oso monumental! Tendré que decir que mi cuñado se fue de misionero a África o algo así para no pasar la vergüenza de admitir que es mecánico. Mi madre, Isabel, lloraba desconsoladamente, su corazón dividido entre el amor por mí y la lealtad a su esposo e hijo mayor. No dijo una palabra en mi defensa. Tío Javier, que casualmente estaba de visita, ya se frotaba las manos, imaginando el jugoso chisme que esparciría por toda la parentela. Con el corazón hecho pedazos, pero con una extraña sensación de liberación, empaqué mis pocas pertenencias. No me llevaría nada de esa casa que no hubiera ganado con mi propio esfuerzo. Antes de cruzar el umbral, me volví y miré a mi padre a los ojos. No necesito su aprobación, padre, le dije con una calma que no sentía. Necesito mi conciencia tranquila y algún día les demostraré que este camino, mi camino, vale más que todo el oro que ustedes tanto admiran. Salí de allí sabiendo que estaba solo, pero extrañamente en paz.
El precio de mi libertad era alto, pero estaba dispuesto a pagarlo. Los primeros meses fueron brutales. Con mis escasos ahorros y un pequeño préstamo que logré sacar de una financiera de dudosa reputación, alquilé un local minúsculo, casi una covacha, en una zona industrial al oriente de la ciudad. De esas donde el asfalto parece siempre sudar aceite y el aire huele a metal y a sueños rotos. Dormía en un catre plegable en un rincón entre motores desvencijados y herramientas oxidadas. Fue entonces cuando la providencia o quizás el destino puso en mi camino a don Anselmo, un viejo maestro mecánico de esos que ya no existen, con manos como garras de acero y un corazón de oro bajo una fachada de cascarrabias. Su taller, el Engrane de Oro, era una leyenda en el barrio, un lugar humilde, pero donde se respiraba sabiduría y honestidad. Llegué a él buscando una pieza específica que no encontraba en ningún lado. Me vio joven, con ganas, pero claramente desorientado. Después de hacerme sudar la gota gorda con preguntas técnicas que parecían un examen profesional, soltó una risita y me dijo: «Tienes buena mano, muchacho, y no se te arruga el ceño ante la grasa, pero te falta colmillo. Si quieres, puedes venir a ayudarme. No te pagaré mucho, apenas para tus frijoles, pero aprenderás lo que no enseñan en ninguna universidad». Acepté sin dudarlo. Don Anselmo se convirtió en mi mentor, mi figura paterna sustituta. Me enseñó los secretos más profundos del oficio, esos que se transmiten de maestro a aprendiz, no con manuales, sino con el ejemplo y la palabra precisa. Un motor tiene alma, Santiago, me decía mientras ajustábamos un carburador. Hay que saber escucharla, respetarla. Aquí no hay lujos, muchacho. Solo trabajo honrado y la satisfacción de ver un motor volver a rugir como un león. Mientras yo me partía el lomo de sol a sol, tío Javier, en una de sus expediciones de investigación social, como él las llamaba, me encontró. Estaba yo debajo de un destartalado Ford Fairlane, cubierto de grasa de pies a cabeza cuando escuché su voz chillona. «Santiaguito, pero qué sorpresa. Así que esto es lo que haces ahora». ¡Qué pintoresco! Tomó un par de fotos con su celular seguro para documentar mi nueva vida, y corrió a esparcir la noticia debidamente adornada con detalles escabrosos sobre mi decadencia. La familia, por supuesto, sintió una mezcla de «te lo dije» y vergüenza ajena multiplicada por 1000. Las llamadas de mi madre se volvieron más esporádicas, llenas de suspiros y frases como: «Ay, hijo, ¿cuándo vas a sentar cabeza?». Ricardo, por su parte, no se contentó con el desprecio pasivo. Empezó a moverse en las sombras. Un par de proveedores importantes con los que había empezado a establecer contacto de repente me cerraron las puertas, alegando políticas internas. Más tarde me enteré por un contacto discreto que Ricardo había llamado personalmente para advertirle sobre mi poca seriedad y mi historial de fracasos. Incluso un par de mis primeros clientes, pequeños talleres que me subcontrataban trabajos de precisión, se echaron para atrás después de recibir consejos amistosos de alguien muy bien conectado en el mundo financiero. Cada obstáculo era una puñalada, pero también un acicate. Si querían guerra, la tendrían. Busqué alternativas, trabajé el doble, demostré con hechos mi profesionalismo y mi palabra. Fue en esa época de lucha encarnizada cuando conocí a Sofía. Era entonces una estudiante de último año de diseño industrial y mercadotecnia en la Ibero, brillante, con una energía arrolladora y una visión que trascendía lo convencional. Llegó a mi pequeño taller siguiendo el rastro de una pieza que había diseñado para un proyecto universitario, y que solo un loco como yo se atrevería a fabricar. Dio más allá de la grasa y el desorden. Vio el potencial, la pasión. «Tienes oro en las manos, Santiago», me dijo con una convicción que me desarmó. «Pero necesitas que el mundo lo vea. Déjame ayudarte con tu imagen, con tu marca. No te cobraré nada. Tómalo como una inversión en un futuro genio». Así, entre motores y planos, nació una alianza que cambiaría mi vida para siempre. Don Anselmo,
con su sabiduría popular sentenció: «Esa muchacha tiene estrellas, Santiago, y tú necesitas a alguien que te ayude a pulir la tuya». Sofía fue un torbellino de ideas frescas y energía contagiosa. Diseñó un logo elegante y potente para Imperio Motor, combinando la silueta de un engranaje con la de un águila real. Creó perfiles en redes sociales donde en lugar de mostrar autos tuneados de forma estridente, publicaba fotos artísticas del proceso de restauración, destacando la artesanía, la precisión, la historia detrás de cada vehículo. Sus textos eran pequeños poemas a la ingeniería y al diseño. Don Anselmo, al principio escéptico con tanta modernidad, terminó admitiendo con una sonrisa socarrona: «Esta chamaca sabe más de vender fierros que nosotros en toda una vida». Poco a poco, la reputación de Imperio Motor comenzó a crecer, primero localmente, luego atrayendo la atención de algunos coleccionistas serios que buscaban algo más que un simple taller. Fue entonces cuando sucedió el incidente con el Mercedes de mi padre. Era un 280 SL Pagoda del 69, su mayor orgullo, aunque apenas lo sacaba del garaje. Justo una semana antes del rally anual de autos clásicos de Avándaro, al que papá Antonio asistía religiosamente más para presumir que por verdadera afición, el motor del Mercedes dijo: «Basta». Una avería compleja de esas que requieren un conocimiento profundo y piezas difíciles de encontrar. Ningún taller de los que él consideraba decente se atrevía a tocarlo con tan poco tiempo, o le pedían una cifra astronómica. Mi madre, en un raro arranque de iniciativa y quizás viendo una oportunidad para limar asperezas, lo convenció de que me llamara. «Antonio, por favor», le escuché decir por teléfono, ya que Ricardo, muy convenientemente, estaba demasiado ocupado para involucrarse. Santiago es ingeniero y, aunque ahora se dedique a eso, siempre ha sido un genio con las máquinas. Dale una oportunidad. A regañadientes, mi padre accedió. Me llamó Ricardo con su habitual tono de superioridad. «Oye, Santiago, dice mi papá que si le puedes echar un ojo a su carcacha». Se descompuso. «Y bueno, ya sabes cómo es. A ver si puedes hacer algo, ¿no? Pero rápido, que le urge». Sentí la vieja herida punzar, pero también vi una oportunidad, no de reconciliación, porque sabía que eso era imposible, sino de demostrarles una vez más de lo que era capaz. Me llevé el Mercedes a mi taller, que para entonces ya era un poco más grande y mejor equipado gracias a un par de proyectos exitosos. Fueron 3 días y 3 noches sin apenas dormir. Tuve que fabricar un par de piezas a mano, recurrir a contactos casi olvidados para conseguir otras. Sofía me traía café y me animaba mientras don Anselmo supervisaba con su ojo crítico. Finalmente, el motor del Pagoda volvió a rugir, más afinado y potente que nunca. Cuando mi padre vino a recogerlo, acompañado de Ricardo, apenas me miró, dio una vuelta alrededor del auto, abrió el capó, escuchó el motor. Parece que funciona». Fue todo lo que dijo, no esperaba menos. Para eso estudiaste ingeniería, ¿no? «En fin, ¿cuánto te debo?» «Nada, padre», respondí. «Tómelo como un favor familiar». Ricardo sonrió con suficiencia. Semanas después, tío Javier, en una de sus visitas casuales a mi taller, cegaramente enviado como espía, soltó el veneno con su habitual regodeo. «Ay, sobrino, qué bueno que le arreglaste el coche a tu papá». Andaba presumiendo en el club de golf que su hijo, el ingeniero renegado, aunque bueno para nada en los negocios serios, al menos le sirvió para ahorrarle una buena lana en mecánicos. Dijo que faltaría más después de todas las vergüenzas que le has hecho pasar. Era lo mínimo que podías hacer. Y vieras a Leticia. Contó en una comida que tuvieron que llevar el coche a una estética carísima porque apestaba a taller barato, y que menos mal que no te pagaron un peso porque ni lo merecías. Esa noche, mientras miraba el reflejo de un Santiago cubierto de grasa y cansancio en el cristal de una ventana, juré que sería la última vez. La última vez que permitiría que su desprecio me alcanzara de esa manera. La última vez que esperaría una migaja de reconocimiento de quienes solo sabían pisotear. Imperio Motor sería mi fortaleza y mi éxito,
la única respuesta que les daría. Impulsado por esa última y dolorosa afrenta, y con Sofía como mi generala en el campo de batalla del marketing y la estrategia empresarial, Imperio Motor experimentó una transformación radical. Nos enfocamos exclusivamente en la restauración de autos clásicos de altísimo nivel y en la personalización de vehículos de lujo para una clientela que no solo buscaba exclusividad, sino también arte y perfección mecánica. Conseguimos inversionistas ángeles, algunos de ellos clientes iniciales que quedaron maravillados con mi trabajo y la visión de Sofía, y nos mudamos a unas instalaciones de vanguardia en la zona de Santa Fe, un complejo que parecía más un laboratorio de la NASA que un taller mecánico. Contratamos a los mejores artesanos, muchos de ellos jóvenes talentos a los que formé personalmente, inculcándoles la filosofía de don Anselmo, respeto por la máquina y obsesión por el detalle. El nombre de Imperio Motor comenzó a sonar en los círculos más exclusivos del automovilismo mundial. Ganamos premios en concursos de elegancia en Pebble Beach y Villa de Este. Revistas como Rap Report y Geku nos dedicaban reportajes elogiosos. Jeques árabes enviaban sus colecciones enteras en aviones de carga para que las restauráramos. Estrellas de Hollywood y magnates de Silicon Valley se ponían en lista de espera para una customización Santiago Herrera. La empresa creció exponencialmente. Abrimos sucursales en Monterrey, enfocada en vehículos blindados de ultralujo, y en Guadalajara para atender al creciente mercado de coleccionistas de la región. Yo me convertí en un hombre rico, muy rico, pero mi estilo de vida siguió siendo relativamente sencillo. El verdadero lujo para mí era la libertad de crear, de innovar, de ver un pedazo de historia automotriz volver a la vida entre mis manos. Mantenía un perfil bajo, especialmente ante mi familia. Ellos solo sabían, por los inevitables chismes de tío Javier, que al santiaguito parece que no le va tan mal con sus cochecitos. A pesar de todo, cada año, como un ritual autoimpuesto, enviaba a mis padres un cheque considerable, unos $5,000. Quizás era una forma de demostrarles que a mi manera también podía ser exitoso. O tal vez en el fondo de mi corazón aún albergaba una ridícula esperanza de que algún día vieran más allá de sus prejuicios. La respuesta era siempre la misma. Un correo electrónico formal de mi madre, probablemente redactado por Ricardo, confirmando el depósito. Estimado Santiago, hemos recibido la transferencia. Agradecemos tu consideración. Atentamente, Isabel Herrera. Si alguna vez llamaba, mi padre respondía con un frío. Ah, ¿eres tú? Sí, llegó el dinero. Estoy ocupado ahora. Hablamos luego. Ese luego nunca llegaba. Fue en esa época cuando mi tía Elena, hermana menor de mi padre y la única en la familia con una pizca de sensibilidad artística y un genuino cariño por mí, intentó un acercamiento. Ella vivía en París, era curadora de arte y siempre había lamentado la cerrazón de mi padre. En una de sus visitas a México me llamó. Sobrino querido, sé que las cosas con Antonio y Ricardo son complicadas, pero tu madre sufre en silencio. ¿Por qué no vienes a una comida familiar? Algo íntimo, solo nosotros. Quizás sirva para, no sé, para que vean al hombre en que te has convertido. Con muchas dudas acepté. Tía Elena era la única que a la distancia me había enviado alguna vez una palabra de aliento. La comida fue un desastre. Ricardo no paró de alardear de su último ascenso en el banco de inversión, un puesto con un nombre rimbombante y un sueldo estratosférico. Papá Antonio lo miraba con devoción y luego me lanzaba miradas de soslayo, como diciendo, «¿Ves? Esto es éxito de verdad, no tu jueguito con los coches viejos». Leticia, con su sonrisa de víbora, comentó lo anticuado que se veía el reloj que yo llevaba, un Omega Speedmaster que había sido de mi abuelo y que tenía un enorme valor sentimental para mí. No pude soportarlo. A mitad del postre, me disculpé y me marché. Más tarde, tía Elena me envió un mensaje. Lo siento tanto, Santiago. Tenía esperanzas, pero veo que hay muros imposibles de derribar. Algunos simplemente nunca aprenderán a ver más allá de sus narices.
Sigue tu camino, sobrino. Estás haciendo historia. Mi relación con señor Armando Villarreal, el magnate industrial, se había fortalecido. Ya no era solo un cliente más, se había convertido en una especie de mentor y amigo. Él conocía retazos de mi historia familiar. Creo que tía Elena, con quien mantenía una vieja amistad por el mundo del arte, le había contado algo. Eso pareció aumentar su respeto por mí. La gente que se aferra a prejuicios anticuados, Santiago, me dijo una vez mientras admirábamos un hispano suiza que habíamos restaurado. Se pierde la oportunidad de conocer a personas extraordinarias. Tú sigue brillando, que tu luz propia es la que importa. Sus palabras eran un bálsamo. La noticia cayó como una bomba en el microcosmo social de la Ciudad de México. Ricardo Herrera, mi hermano mayor, había sido galardonado como el financista del año por la Cámara Nacional de Comercio e Industria. Un premio de esos que inflan egos y abren puertas en los círculos más exclusivos del poder y el dinero. Para celebrar tal hazaña, mi familia decidió tirar la casa por la ventana, una cena de gala en el Salón de los Espejos del Castillo de Chapultepec. No se podía aspirar a un lugar más icónico, más ostentoso, más representativo de la élite a la que ellos tanto ansiaban pertenecer plenamente. Me enteré, como casi siempre, de la peor manera posible, a través de un post de Leticia en Instagram. Una foto de ella y Ricardo posando con la invitación oficial acompañada de un texto lleno de hasta pretenciosos. Almohadilla financista del año. Almohadilla Orgullo Herrera. Almohadilla Chapultepecala, almohadilla la vida que merecemos. Ni una mención a mí, por supuesto. Días después recibí la llamada de mi madre. Su voz sonaba tensa, casi ensayada. Santiago, mi hijo, tu padre y yo. Bueno, esperamos que asistas a la cena de tu hermano. Es un evento muy importante para él, para la familia. Sería apropiado que estuvieras presente. La palabra apropiado me supo ayer. No había ni una pizca de entusiasmo en su voz, solo el cumplimiento de un deber desagradable. Colgué el teléfono con una mezcla de rabia y hastío. Mi primer impulso fue mandar todo al inventar un viaje de negocios impostergable, una enfermedad repentina. ¿Para qué someterme una vez más a su circo de hipocresía y desdén? Llamé a Sofía. Necesitaba desahogarme. Ella me escuchó con esa paciencia infinita que la caracterizaba. Entiendo tu rabia, Santiago, me dijo con suavidad, pero piénsalo de otra manera. Ve, pero no vayas como el hijo pródigo que busca aprobación. Ve como Santiago Herrera, el fundador y co de Imperio Motor, impecable, seguro de ti mismo, dueño de tu espacio. Que te vean en tu mejor luz, no para impresionarlos a ellos, sino para cerrar ese capítulo internamente, para demostrarte a ti mismo que sus opiniones ya no te definen. Luego llamé a don Anselmo. Su reacción fue más visceral. «Mándalos a freír espárragos, muchacho», exclamó con su voz ronca. Pero pensándolo bien, añadió después de una pausa, «Quizás la chamaca Sofía tiene razón. Esos payasos necesitan una lección de humildad, aunque sea indirecta. Ve y que se retorzcan un poquito viendo que no pudiste llegar más alto sin su ayuda». La llamada que terminó de inclinar la balanza fue la de mi tía Elena desde París. «Sobrino de mi corazón», me dijo con su voz cálida. «Sé lo que estás pensando, pero hazme caso por una vez. Ve a esa cena y, por favor, saca del armario ese traje italiano que te regaló el príncipe Altani y ponte ese reloj maravilloso que sé que tienes guardado, el que te dio tu amigo el jeque». A veces, Santiago, para que cierta gente entienda, hay que hablarles en su mismo idioma, el de las apariencias que tanto veneran. No por ellos, sino para que tú te sientas invulnerable. Sus palabras resonaron en mí. Tenían razón. Esta vez no iría como el cordero al matadero, iría como un león. Decidí ir, no por ellos, sino por mí. Y quizás, solo quizás, para enviarles un mensaje silencioso, uno que no pudieran ignorar. Elegí con esmero mi atuendo, un traje quitón hecho a medida de un azul noche profundo.
una camisa blanca de lino egipcio y el Patek Philippe Nautilus, que me había obsequiado un jeque de Abu Dhabi como agradecimiento por restaurar su colección de Ferraris vintage. Esa noche decidí que conduciría una de mis propias creaciones hasta la entrada del castillo, un Jaguar Type de 1961, restaurado a la perfección y modificado con un motor eléctrico Tesla. Una obra de arte de la ingeniería clásica y la tecnología moderna. Mi pieza maestra más reciente. Silencioso, elegante, letal, como yo pretendía ser esa noche. La llegada al castillo de Chapultepec fue, como había previsto, espectacular. El Jaguar E-Type eléctrico se deslizó sin ruido por la calzada empedrada. Su carrocería de un rojo sangre profundo brillando bajo las luces que iluminaban la fachada histórica. Los flashes de los fotógrafos de sociales apostados a la entrada para capturar a la crema innata de la sociedad mexicana se dispararon al verme descender. Entregué las llaves al valet, un joven que me miró con admiración no disimulada, y me dirigía a la entrada del Salón de los Espejos con la cabeza alta. Mi familia ya estaba allí presidiendo una de las mesas principales. La entrada de Santiago Herrera, el dueño de Imperio Motor, no pasó desapercibida para muchos de los otros invitados, empresarios, políticos y figuras del espectáculo que conocían mi trabajo o mi reputación. Vi varias cabezas girarse, algunos saludos discretos, miradas de reconocimiento, pero la recepción de mi propia familia fue la de siempre, un balde de agua helada. Mi padre me dedicó una mirada fugaz cargada de reproche. Era necesario tanto alarde con ese coche, Santiago Ciceo, cuando me acerqué a saludar, siempre tratando de llamar la atención de la forma equivocada. Podrías haber llegado en un taxi como una persona normal. Ricardo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me dio una palmada en la espalda que se sintió más como un empujón. Hermanito, qué bueno que pudiste alquilar algo decente para no desentonar tanto esta noche. Pensé que vendrías en tu overol de trabajo. Leticia me barrió con la mirada de arriba a abajo, deteniéndose en mi reloj con una mezcla de envidia y desdén. Vaya, Santi, qué exótico es de esos relojes rusos que venden en el centro. Me asignaron, como era de esperarse, la peor mesa del salón, casi pegada a la entrada de la cocina, compartiéndola con unos parientes lejanos del lado de mi madre que apenas conocía y que se dedicaron a cuchichear entre ellos, lanzándome miradas curiosas como si fuera un espécimen raro. Tío Javier, por supuesto, no perdió la oportunidad de hacer de las suyas. Con su teléfono en mano, inició una transmisión en vivo para sus escasos pero fieles seguidores en alguna red social de tercera. Lo vi enfocarme disimuladamente mientras susurraba a la cámara. Y aquí tenemos, queridos followers, a mi sobrino, el emprendedor. Un poquito fuera de su ambiente el muchacho, ¿no creen? Pero bueno, la familia es la familia. Decidí ignorarlo concentrándome en mantener una expresión de serena indiferencia. El momento cumbre de la humillación llegó por cortesía de Leticia. Mientras se dirigía al tocador, pasó junto a mi mesa y con una torpeza fingida que resultó insultante, tropezó y derramó el contenido de su copa de vino tinto directamente sobre mi camisa blanca. ¡Ay, qué distraída soy, por Dios! Component Placement exclamó con una risita que no engañaba a nadie. ¡Qué pena, Santi! Aunque bueno, con esa camisa que seguro compraste en alguna rebaja, seguro tienes muchas iguales en casa, ¿no es cierto? La mancha púrpura se extendió por mi pecho como una herida abierta. El discurso de Ricardo fue la cereza del pastel. Después de los agradecimientos de rigor, se permitió una reflexión filosófica. En esta vida, amigos, hay quienes eligen el camino del esfuerzo intelectual, de la estrategia y el éxito corporativo, dijo mirándome de reojo. Y hay otros que lamentablemente se pierden en fantasías juveniles, en quimeras, que solo traen como recompensa la grasa bajo las uñas y la amarga desilusión del fracaso. La indirecta fue tan directa que varios invitados carraspearon incómodos. Justo antes de que se sirviera el plato principal y previendo la llegada inminente de señor Villarreal, mi padre se acercó a mi mesa,
Su rostro era una máscara de severidad. Definitivamente, Santiago dijo en voz baja, pero con una dureza que cortaba el aire: eres y siempre serás la oveja negra de esta familia. No importa cuánto intentes aparentar con trajes caros y coches llamativos, en el fondo sigues siendo el mismo mecánico fracasado de siempre. Me das lástima y una profunda vergüenza. Lo miré fijamente. Por primera vez esa noche sentí que el hielo que había construido alrededor de mi corazón comenzaba a derretirse. No por debilidad, sino por una furia helada que ascendía desde mis entrañas. «Lástima, padre», respondí con una voz igualmente baja, pero cargada de un significado que esperaba entendiera. «Es lo que siento yo por usted, por su ceguera, por su incapacidad de ver más allá de sus propios prejuicios». Me levanté de la mesa. Ya no podía soportar un minuto más en ese ambiente tóxico. Mi intención era marcharme, desaparecer de sus vidas para siempre. Pero el destino esa noche tenía otros planes. Estaba a escasos metros de la salida del Salón de los Espejos. Mi decisión de marcharme era irrevocable cuando las puertas principales se abrieron de par en par y un maestresala anunció con voz potente: «Damas y caballeros, tenemos el honor de recibir a nuestro distinguido invitado de honor, el señor don Armando Villarreal». Un murmullo de expectación recorrió el salón. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Ricardo, que estaba en plena perorata con un grupo de empresarios aduladores, se enderezó como un resorte y corrió hacia la entrada, su rostro iluminado por una sonrisa servil. «Don Armando, qué honor. Bienvenido, bienvenido. Lo esperábamos con ansias». Leticia se apresuró a su lado, ofreciendo su mejor sonrisa de anfitriona. Don Armando Villarreal, un hombre de unos 60 y tantos años, alto, con una melena plateada impecablemente peinada y una presencia que irradiaba poder y bonomía a partes iguales, saludó con un movimiento de cabeza a Ricardo y a su esposa. Sus ojos, sin embargo, barrieron el salón con rapidez, como buscando a alguien. De repente, su mirada se detuvo en mí, que permanecía inmóvil cerca de la salida, con la mancha de vino aún visible en mi camisa. Una enorme sonrisa, genuina y cálida, iluminó su rostro. Ignorando por completo a Ricardo y a la comitiva que se había formado a su alrededor, don Armando caminó con paso decidido directamente hacia mí. «Santiago, hijo», exclamó con una voz que resonó en el repentino silencio del salón. «Qué agradable y monumental sorpresa encontrarte aquí. Estaba preguntándome si te dignarías a aparecer en un evento tan formal». Llegó hasta mí y me dio un fuerte abrazo de esos que se dan los viejos amigos. «Pero, ¿qué te ha pasado en la camisa, muchacho? ¿Algún accidente con un Malbec demasiado entusiasta?» Luego, sin soltarme del hombro, se giró hacia el resto de los invitados que nos observaban con una mezcla de asombro y confusión. Su voz adquirió un tono más formal, pero no menos cálido. «Damas y caballeros, lamento interrumpir de esta manera, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de saludar como se merece a un verdadero titán de la industria mexicana, a un artista de la ingeniería, a un genio creativo que está poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto a nivel mundial. Este hombre que ven aquí», y me apretó el hombro con más fuerza Santiago Herrera, «es el alma, el corazón y el cerebro, detrás del legendario Imperio Motor. Sus creaciones, sus restauraciones, son codiciadas por coleccionistas desde Tokio hasta Dubái, desde Londres hasta Los Ángeles. Es un mago». Hizo una pausa dramática, y luego se dirigió directamente a Ricardo, cuyo rostro había pasado por toda una gama de colores, desde el rojo de la sorpresa hasta el blanco pálido del shock más absoluto. «Ricardo», dijo don Armando con una sonrisa que tenía un filo de ironía, «qué orgulloso debes estar de tener un hermano con semejante talento, con esta visión empresarial. Un verdadero capitán de industria, Santiago, no como nosotros, que solo somos simples financieros jugando con números». Luego, volviendo su atención a mi camisa manchada, añadió con una mirada penetrante que recorrió la mesa de mi familia: «Y quienquiera que haya sido el responsable de este pequeño estropicio en la impecable vestimenta de mi amigo Santiago,
Espero que sea consciente de que acaba de ofender al dueño de una empresa que, permítanme decirlo con conocimiento de causa, probablemente vale más que toda la sucursal que dirige nuestro talentoso amigo Ricardo aquí presente. Y eso, señores, es decir mucho. El silencio que siguió fue tan denso, tan pesado, que se podría haber cortado con un cuchillo de mantequilla. Vi a mi padre llevarse una mano al pecho como si le faltara el aire. Leticia parecía haberse tragado su propia lengua, su boca abierta en una o perfecta de estupor. Tío Javier, que había estado grabando todo con su celular, lo dejó caer al suelo con un ruido sordo. Mi madre se cubrió el rostro con las manos, y pude ver cómo sus hombros se sacudían, aunque no supe decir si era por llanto o por pura conmoción. La mandíbula de Ricardo parecía haberse desencajado por completo. Solo se oía el tintineo lejano de los cubiertos de algunos comensales, ajenos al drama que se desarrollaba ante sus ojos, y el latido furioso de mi propio corazón, que por primera vez en mucho tiempo no era de dolor ni de rabia, sino de una extraña, helada y triunfal calma. El rayo de la verdad había caído, y sus efectos apenas comenzaban a sentirse. El resto de la velada fue una obra de teatro del absurdo. Don Armando, con una naturalidad pasmosa, me tomó del brazo y me condujo a la mesa principal, justo a su lado, desplazando a un par de importantes empresarios que tuvieron que buscar acomodo en otra parte. La conversación con él fue amena, llena de anécdotas sobre autos, arte y negocios. Pero yo era plenamente consciente de las miradas furtivas y los susurros que provenían de la mesa donde mi familia intentaba recomponerse del cataclismo. Ricardo apenas probó bocado. Leticia no dejaba de sonreír nerviosamente a todo el mundo, y mi padre mantenía una rigidez cadavérica. A la mañana siguiente comenzó el asedio. El primero en llamar fue Ricardo. Su voz, usualmente cargada de prepotencia, ahora sonaba meliflua, casi empalagosa. Hermanito del alma, qué noche la de anoche, ¿eh? Qué sorpresa nos tenías guardada. Oye, estuve pensando, tenemos que hablar de negocios. ¿En serio, con mis contactos en el mundo financiero y tú? Bueno, tu talento con los fierros. Podríamos conquistar el mundo. Imagina Imperio Motor Villarreal, Herrera Financial Automotive Group. Yo te consigo inversionistas de alto calibre. Tú te encargas de la parte técnica de la producción. Podríamos abrir sucursales en Europa, en Asia. ¿Qué dices? Un 5050. Y claro, como socio principal, necesitaré un par de tus mejores modelos para movilidad y representación, ya sabes, para dar la imagen correcta. Intentó soltar una risita campechana que sonó completamente falsa. Luego llamó mi madre, su voz quebrada por un sollo, que me pareció tan artificial como las perlas que solía usar. Meme. Hijito santo, qué emoción tan grande. Siempre supe en el fondo de mi corazón que tenías una estrella que te guiaba. Perdona a tu padre, Santi. Tú sabes cómo es él, un hombre de otra época, un poco rústico en sus formas, pero está muy orgulloso de ti. Muy orgulloso. Todos lo estamos. Leticia no llamó. Envió una avalancha de mensajes de WhatsApp llenos de emojis de corazones y caritas sonrientes. Y Santi, cuñis adorado, ¿qué impacto anoche? Eres un genio. Tenemos que ir de compras urgentemente. Necesito tu asesoría para el auto de mis sueños y me encantaría de verdad conocer tus talleres. Siempre he sido una apasionada secreta de los autos clásicos, aunque no lo creas, besitos. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. El que sí se atrevió a presentarse sin previo aviso en las instalaciones de Imperio Motor fue mi padre. Era la primera vez que pisaba mi lugar de trabajo. Recorrió las naves principales, donde mis muchachos trabajaban en verdaderas obras de arte sobre ruedas, con una expresión que intentaba ser de asombro interesado, pero que no lograba ocultar su desconcierto. Santiago, hijo, comenzó con una solemnidad. Ada, he estado reflexionando profundamente. Quizás fui un poco duro contigo en el pasado. Es evidente que tienes un cierto talento para esto.
Hizo una pausa como esperando mi agradecimiento. Es hora de que asumas tu lugar en la familia y también en nuestros negocios familiares. Tu éxito al fin y al cabo es también nuestro éxito. He pensado que podrías considerar comprar un paquete importante de acciones de la constructora Herrera. Necesita una inyección de capital fresco para expandirse. ¿Y sobre la cena de anoche? Bueno, fue un pequeño malentendido, cosas que pasan. Don Armando Villarreal es un contacto muy valioso. Deberías cultivarlo con esmero para beneficio de todos. Por supuesto, escuché a cada uno de ellos con una cortesía gélida, una máscara de impasibilidad que había perfeccionado a lo largo de los años. No los interrumpí. Dejé que cesaran, que tejieran sus redes de falsedad y codicia. A Ricardo le pregunté con fingida curiosidad. Suena interesante esa fusión, hermano. Pero, ¿cuál sería exactamente mi participación accionaria y mi poder de decisión, considerando que Imperio Motor ya factura, digamos, unas 10 o 15 veces más que la sucursal bancaria que tú diriges? Su rostro se demudó ligeramente. A Leticia le respondí con un escueto mensaje. Gracias por tus amables palabras, cuñada. Me temo que mi agenda está completamente llena en los próximos meses. A mi madre le dije, agradezco tu llamada, madre. Hablaremos en otro momento. Y a mi padre después de su perorata. Simplemente lo miré y le dije, entiendo tu propuesta, padre. Permíteme considerarla. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería que ellos mismos se desenmascararan por completo, que revelaran la profundidad de su oportunismo. Y no me decepcionaron. El festín de los buitres, disfrazados de ovejas arrepentidas, apenas comenzaba, pero yo ya estaba preparando el banquete final, y no sería precisamente de mi agrado. Un par de días después los convoqué a todos a una junta extraordinaria en la sala de conferencias principal de Imperio Motor. Un espacio amplio, minimalista, presidido por una enorme mesa de caoba pulida y con ventanales que ofrecían una vista panorámica del área de diseño y ensamblaje de prototipos. Papá Antonio, mamá Isabel, Ricardo y Leticia llegaron puntuales, vestidos con sus mejores galas, como si asistieran a la firma de un tratado internacional que los beneficiaría enormemente. Tío Javier intentó colarse detrás de ellos, pero mi jefe de seguridad, un exmilitar con cara de pocos amigos, a quien había dado instrucciones precisas, le negó el acceso con una cortesía que no admitía réplica. Lo siento, señor. Esta es una reunión privada. Pude ver la frustración en el rostro de mi tío privado de su carnaza informativa. A mi lado, en la cabecera de la mesa, se sentaron don Anselmo con su habitual overall impecablemente limpio, y Sofía, elegante y serena. Eran mis testigos, mi verdadera familia. Cuando todos estuvieron sentados, comencé a hablar mi voz tranquila, pero con un filo de acero. Gracias por venir. He escuchado con atención sus interesantes propuestas y reflexiones de los últimos días. Hice una pausa recorriendo sus rostros expectantes con una mirada fría, y debo decir que me han sorprendido, no por su repentino interés en mi bienestar o en el de Imperio Motor, sino por la asombrosa capacidad que tienen para el autoengaño y la hipocresía. Las sonrisas se congelaron en sus caras. Antes de discutir cualquier negocio, continué, me gustaría hacer un breve repaso. Durante más de 15 años fui para ustedes el grasiento, el fracasado, la deshonra de la familia. Cada logro mío era minimizado, cada esfuerzo ridiculizado. Sin embargo, y aquí mi voz adquirió un tono de sarcasmo apenas velado. Aceptaron sin el menor reparo los $25,000 anuales que este mecánico de quinta les enviaba puntualmente. Dinero que, supongo, no olía a grasa ni a fracaso cuando llegaba a sus cuentas bancarias, ¿verdad? Ricardo intentó interrumpir, pero lo silencié con un gesto. Ahora permítame mostrarles algo. Encendí el proyector y en la enorme pantalla apareció el video del en vivo que tío Javier había grabado durante la cena en el castillo de Chapultepec. Se escuchaban con claridad los comentarios despectivos de Ricardo sobre mi supuesta mediocridad, las burlas de Leticia sobre mi camisa manchada, incluso la voz de mi padre llamándome
oveja negra y vergüenza. La calidad no era óptima, pero el mensaje era demoledor. Luego proyecté copias escaneadas de correos electrónicos antiguos de hacía más de una década, donde Ricardo, usando un pseudónimo, intentaba difamar mis primeros trabajos con proveedores y clientes potenciales. Pruebas irrefutables de su sabotaje. Don Armando Villarreal, dije mientras las imágenes seguían proyectándose. Es un hombre que, además de su inmensa fortuna, valora la lealtad, la integridad y el trabajo duro por encima de todas las cosas. Es un hombre que desprecia la falsedad y la traición. Estoy absolutamente seguro de que encontraría toda esta dinámica familiar sumamente reveladora. Quizás incluso reconsideraría algunos de sus negocios con ciertos financistas del año que no dudan en apuñalar por la espalda a su propia sangre. El silencio en la sala era sepulcral. Papá Antonio estaba lívido. Mamá Isabel lloraba, ahora sí con auténtica desesperación. Ricardo miraba la pantalla con los ojos desorbitados, y Leticia parecía haber encogido en su asiento. No necesito su aprobación tardía, sentencié. Mi voz ahora cargada de una emoción contenida durante demasiado tiempo. No necesito su falso arrepentimiento ni sus propuestas interesadas. Imperio Motor se construyó sobre mi sudor, mis lágrimas, mis noches en vela y sobre todo, con el apoyo incondicional de personas que creyeron en mí cuando ustedes me daban la espalda y me pisoteaban. Miré con gratitud a don Anselmo y a Sofía, quienes me devolvieron una mirada de profundo afecto y orgullo. Ellos, mis empleados, mis verdaderos amigos, ellos son mi familia. Ustedes son solo parientes lejanos unidos a mí por un lazo de sangre que hoy decido cortar. Me puse de pie. A partir de este momento, cualquier vínculo entre nosotros queda formalmente disuelto. La ayuda económica, por supuesto, cesa de inmediato. No más llamadas, no más visitas, no más expectativas. Les deseo suerte en sus vidas. La necesitarán. La junta ha terminado. Pueden retirarse. Se levantaron en silencio, derrotados, humillados. Ni siquiera se atrevieron a mirarme a los ojos. Salieron de la sala de juntas, uno por uno como sombras. Semanas después, para el cumpleaños de mi madre, un mensajero entregó un paquete en su casa. Dentro, en un estuche de terciopelo, estaba el Patek Philippe Nautilus que había usado en la gala. Adjunté una nota manuscrita. Madre, este reloj representa el tiempo que ustedes como familia perdieron la oportunidad de valorar a un hijo por lo que realmente era, y también simboliza el tiempo que yo ya no estoy dispuesto a perder, esperando un amor y un respeto que nunca llegarán de su parte. Que esta pieza de lujo que tanto parecen apreciar les recuerde el verdadero valor de las cosas que el dinero no puede comprar. Es mi último regalo. Con el respeto que alguna vez le tuve, Santiago. Desde entonces vivo en paz. Una paz amarga a veces, sí, pero auténtica. Imperio Motor sigue creciendo, expandiéndose por el mundo. Con don Anselmo creamos una fundación para apoyar a jóvenes mecánicos con talento, pero sin recursos, para que nadie tenga que pasar por las humillaciones que yo sufrí. Sofía es mi socia, mi confidente, mi compañera de vida. Juntos estamos construyendo un futuro brillante. Tío Javier, fiel a su naturaleza, intentó una campaña de desprestigio en mi contra en algunas redes sociales de poca monta, acusándome de ser un hijo desagradecido que abandonó a su familia. Fue aplastado casi de inmediato por una avalancha de testimonios de clientes internacionales, de figuras públicas e incluso por un tuit contundente de don Armando Villarreal, quien publicó una foto suya conmigo en su jet privado con la leyenda con mi gran amigo y socio, el visionario Santiago Herrera. Recordatorio, el talento, la integridad y la lealtad siempre triunfan sobre la mediocridad y la envidia. Ese fue el último clavo en el ataúd de su intento de difamación. Y ahora, me dirijo a ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final. Hice lo correcto al cortar de raíz con mi pasado, con mi propia sangre. Hay ofensas que el tiempo o el éxito no pueden ni deben curar.
¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar para proteger su paz, su dignidad, su propio corazón? Me gustaría mucho conocer sus historias, sus pensamientos, porque al final del día, más allá de los motores y los millones, lo que realmente nos define son las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a la encrucijada entre lo que se espera de nosotros y lo que realmente somos. M.